cuarta conferencia de Luthier Lab. Hoy tenemos un invitado muy especial. Lo voy a dejar a nuestro buen amigo y compañero Miguel Ángel Alexis, Romero, quien sí, te escucho. Alexis, un Sí. momento, algo está tirando error. Solo Ujú. internet. Disculpas por la interrupción. Estamos haciendo un enlace con el Facebook Live y necesitamos tener que estamos pasando a Facebook Live, a la página de la universidad, a la página de Luthier Lab. Entonces, estamos esperando nada más que nos estén dando indicaciones si estamos de manera normal. Está Sí, tirando error en la transmisión. ok, sí. Y mientras atiendes eso, en breve estamos comenzando. Solamente déjennos resolver una pequeña falla técnica que estamos, ¿no? Pero ya vamos a dar comienzo de manera regular. Como bien sabemos, pues tenemos de un hilo invisible que es la Internet, puede ser muy susceptible a fallas de electricidad y obviamente también a fallas de conectividad. Pero ya vamos a dar comienzo. Por favor, les pido tu enorme atención a esta situación. Ya vamos a, a continuar. Tenemos 26 participantes. Ya, 27. ya esta es una comunidad, creo yo, ¿no? Es una comunidad muy, muy interesante. Sí, sí lo es, lo es. La verdad es que tenemos a muchos miembros de Luthier Lab entre la audiencia, y tenemos algunas personas que se están conectando con nosotros desde España. Ah, Sí, qué Así que bien. bueno, cada vez somos más. Eso es muy bueno. Aquí seguimos, Grecia, cuando vos nos digas. Voy. Es que Sí, sigue. Entonces tuve que volver a cerrar todo y volverlo a abrir. Ok, ¿nos vas a sacar? No, no, me refería al navegador. Ujú, ujú. Cualquier cosa, Miguel Ángel, también puedes darle grabar si tenés suficiente espacio en tu disco duro. sí. Estás Está bien, transmitiendo desde el teléfono. está bien. Sí, solo dígame cuando... No, estoy desde la computadora. Solo Ajá. dígame cuando Sí, ya estemos listos y yo comienzo. Cuando Grecia dé cuenta vamos, regresiva. vamos a probar nuevamente. 3, 2, 1. Hola, muy bienvenidos. Eh, Hoy es nuestra cuarta conferencia de Luthier Lab. Hoy tenemos un invitado muy especial y esperamos que todas y todos estén atentos a, pues, a esta conversación que vamos a tener con este magistral luthier el día de hoy. Nos hemos estado preparando para pues, llevarles a ustedes la interioridad de un taller de un luthier. Así es que estamos muy contentos, fascinados de poder tenerlos aquí con nosotros. En nombre del Centro de Apicultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le damos una cordial bienvenida a todos y todas. Les vamos a estar acompañando aquí en controles y vamos a estar llevando sus preguntas, sus consultas a través del chat de Zoom y también a través de el Facebook Live. Asimismo, les pedimos a todos ustedes que nos colaboren compartiendo esta transmisión a través de sus muros en Facebook. Y de esa manera vamos a poder transmitir pues, a otras personas que tengan interés en esta temática. Mi Alexis, compañera Grecia Osorio y Alexis Agastume vamos a estar en compañía de ustedes. Sí, Grecia. Sí, Grecia. um, tenemos un problema. No quiere permitir transmisión. Ajá.
No sé si quieren pues desarrollar el foro, pero sí, el Internet no nos permite tener acceso. Únicamente nos pasó una vez anteriormente en un foro y cuando se Ajá. traba el sistema no se nos imposibilita. A Daniel le había sucedido en una ocasión, Ujú. a mí no, pero Bueno, sí, no sé qué falla. A veces es el mismo Facebook que tira error y no nos deja sí. transmitir. La desventaja que tenemos para que la gente esté consciente de esto es que si no nos permite transmisión, vas a poder tener chance de grabar. Ujú. Sí, no, ya estoy grabando, de hecho, estoy Sí, Ah, ok. grabando. sí. Entonces, en ese sentido, sí vas a poder transmitirlo. Después, Sí, eh, subirlo, alojarlo, si en- puedo. sí. Sí. Bueno, pues Siempre excelente. lo subo. Sí. Lo Sí, único es que es la pérdida de la transmisión, pero pueden sí, desarrollar el foro. sí. Alexis, si te entonces, parece, sí, comencemos de nuevo para que comencemos a grabar de fresco, ¿no? ok. Perdón por las disculpas, colegas, se va de nuestras posibilidades de control. Así es que, bueno, vamos a hacer un tercer intento, esta vez ya para grabar y dejar el documento en nuestra base de datos y así lo podemos compartir de alguna manera. Entonces, Grecia, ¿cuenta regresiva de nuevo o continuamos de esta manera? Listo, continúa. Bien, entonces, una vez más, por favor, comprendan, les rogamos su comprensión ante esta situación que se nos va de nuestras manos. Y déjenme ver entonces si ustedes pueden, si pueden tener acceso. Eh, en lo que sí. Hoy tenemos con nosotros la compañía de esta gran persona que se ha venido a incorporar a la sociedad hondureña haciendo un trabajo humanitario, social muy importante y intrínsecamente aunado hacia a su trabajo de la lutería. Entonces, pues para mí este es un mundo fascinante. Yo no soy luthier, soy músico, eh, pero para mí es muy fascinante esta relación entre músico e instrumento musical y músico. Tenemos una relación muy íntima, no podemos estar separados el uno del otro. Y pues como a todos los músicos nos gusta contar con un buen instrumento musical en nuestras manos para poder sacar de él su mayor capacidad y transmitir lo que nos corresponde y hacer lo que nos corresponde, que es arte musical. Así es que hoy jueves 13 de agosto le doy la cordial bienvenida a nuestro amigo Miguel Ángel Romero, quien va a estar a cargo de la moderación de esta conferencia. Nosotros, mi compañera Grecia Osorio y yo, Alexis Agastume, vamos a estar atentos a sus consultas, sus preguntas. Tienen el chat disponible y si en algún momento que abramos los micrófonos, usted puede levantar su mano si quiere hacer alguna pregunta directamente a nuestro invitado especial. Así es que, sin más, por favor, Miguel Ángel, dejo el micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias, Alexis. Bienvenidos sean todos. Es un placer para nosotros estar de nuevo aquí con ustedes. Ya este es el cuarto programa de la Luthier Lab y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Jacob Marchewski. Perdón. Um, Jacob es originario de Pensacola, ahí en el mismo lugar en donde creció. Él comenzó a fabricar su primera guitarra a los 13 años con ayuda de su padre y más adelante él y su padre iniciaron una tienda de instrumentos musicales y durante muchísimo tiempo, pues ese fue el trabajo que él hizo. Hace un tiempo, Jacob y su familia decidieron venirse a Honduras como misioneros cristianos y han terminado formando una ONG propia que se llama Instruments of Change, Instrumentos de Cambio, en la cual se han dedicado a la labor de ayudarles a familias que están en peligro de ser separadas porque no reúnen sobre todo sus viviendas las condiciones físicas para poder alojar a toda la familia para que eso no suceda. Entonces, construyen casas, reconstruyen cuartos de casas, reacomodan casas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, con esto en mano, pues tenemos ante nosotros no solamente a un muy buen luthier, sino que tenemos a un ser humano de una profunda calidad humana.
Así que, Jacob, es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros. Ya es una amistad muy grande la que nos une. No, no solo es cuestión de amistad en nuestro caso, sino que también eres el maestro constructor que más nos ha enseñado a nosotros en el Luthier Lab. Bienvenido seas. Gracias, es un placer poder estar con ustedes hoy. Genial, genial. Jacob, siempre la curiosidad nos mata a todos. ¿Por qué no nos muestras un poco de tu taller para ver cómo es, en qué trabajas? Y así vamos platicando y haciéndote las primeras preguntas, ¿te parece? Está bien, voy a levantarla el celular. Excelente. Un momentito. Aquí estamos. Aquí estoy, perdón, en el taller. Es un taller pequeño, como de 3 metros por casi 8 metros. Ni tan pequeño. No tengo, sí, comparable con otro taller en los Estados, sí, es muy chiquito. Pero tampoco tengo muchas de las máquinas que yo tenía. Sí. Aquí trabajo más que todo a mano con cepillo, formón, etcétera. Sí tengo unas máquinas como el Sinfín, el bandsaw, Sí. pero no tengo el equipo que yo tenía anteriormente. Ajá. Entonces... una pregunta, la primera pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Te ha gustado trabajar con herramientas manuales o extrañas tener acceso a todas las máquinas que tenías antes? Ambos, me gustaría tener el acceso a todas esas máquinas, pero al mismo tiempo sí he disfrutado mucho, perdón, voy a poner eso. He disfrutado mucho ese proceso de aprender otra vez a trabajar a mano. No había tenido mucha experiencia con cepillo, con formón. Yo en el pasado hacía todo con router y obviamente el mismo bandsaw, lijadora de tambor, etc. Entonces, el proceso ahora es mucho más lento, pero me siento más conectado a la obra ahora que estoy trabajando más a mano. Entonces, sí, me gustaría tener todas las máquinas, pero estoy contento. Ok. Una pregunta. Dijiste que te sientes más conectado con el trabajo que estás haciendo. ¿Nos puedes describir eso? Es que tiene que poner, cuando está trabajando a mano, tiene que poner mucha atención a por ejemplo, los grosores de la tapa. Cuando tiene una lijadora de tambor, tiene ya en su mente una medida específica. Y muchas veces trabaja hasta una medida en vez de trabajar hasta una cierta flexibilidad de la tapa. Y puede sentir el cambio mucho más, no sé, puede sentir ese cambio al trabajar la madera cuando está trabajando a mano. Igual se puede con tambor, pero no sé, tal vez la tranquilidad en el taller cambia algo y estás más atento con lo que estás haciendo. No sé, exactamente no sé, pero es diferente la experiencia. Al decir tranquilidad te refieres al ruido, ¿no? De que no se escuchan tanto las máquinas. Sí, no, correcto. Y hay mucho menos polvo y todo eso. Entonces es más tranquilo trabajar así. Más ecológico también, ¿no? Al final es menos energía la que está gastando. Sí, excelente, excelente. Vi algunas cosas que no sé si podrías mostrarnos con un poco más de detalle para describir el proceso. Por ejemplo, que encima de la lámpara de tu banco principal están unos moldes de guitarras. Y creo que del otro lado vi un molde que ese, pues la verdad no conocía. ¿Crees que nos podrías mostrar un par de ellos? Porque, bueno, es un proceso que no todos conocen, ¿verdad? No todos fabrican moldes. Deme 2 segundos. Ay. Aquí tengo el molde principal
Sí. que uso para la construcción de guitarras españolas. Viene con una solera Sí. y encima de eso y adentro de ese molde elaboramos el instrumento. Eso nos da la forma de los aros, mantiene el plano del mástil y la tapa acústica. Y así sale con un instrumento muy exacto en cuanto a sus medidas y en cuanto al ángulo del mástil en relación con la caja de resonancia. Este es una manera cuando tiene el mástil y tacón integral, trabaja así en una sola. Sí. Cuando hago instrumentos de cuerda de metal, normalmente yo hago la caja aparte del mástil y esa de pegar o tornillar el mástil, ese es uno de los últimos pasos que hago. En ese caso yo uso un molde un poco diferente, se los muestro. ¿Está bien? Por favor. Perdón. Uh-huh. Aquí tengo en proceso una guitarra, básicamente un L0, una copia de un Gibson de 1923, Wow. Okay. algo así. Okay, genial. Pero puede ver, ese tiene el taco aquí separado del mástil, Sí. es una pieza única. Y aquí tengo los aros con el taco inferior, Sí. todo eso soporte adentro. Para armar eso voy a pegar la tapa acústica, después la tapa trasera y al final voy a pegar voy a poner el mástil. Oh. Entonces hacen básicamente lo mismo, pero es un proceso un poco distinto los dos. Sí. Excelente, excelente. En comparación con la guitarra clásica que nos mostraste hace un momento, ¿es más grande esta o es más grande la otra? Más grande la guitarra española, la clásica. Sí, porque normalmente Sí, en la cabeza tenemos la noción de que las guitarras acústicas, las guitarras de cuerdas de metal, son más grandes, ¿no? Pero eso no es necesariamente el caso. No es necesariamente el caso, pero sí, no muy generalmente así es. Normalmente las guitarras de cuerda de metal son un poco más grandes. Pero eso, hay un rango, hay un parlor guitar que está aún más chiquito. Eso, uno de los diseños más chiquitos de las guitarras de cuerda de metal. Excelente, excelente. Jacob, hay una pregunta que siempre hago a los tutores que hemos estado entrevistando y es, ¿cuál es tu herramienta más útil? Así, la que usas todos los días. Sí, así con la que tú dices, ok, sin esta cosa no puedo construir guitarras. Esto sería. Ajá, ese es un Es un cepillo. Stanley número 4, sí. Ah, Todos sí. los uso esto, sí. Y la manera que trabajo ahora sin máquinas, yo no podría construir guitarras en esta herramienta. Sí, no. Excelente. Está en mi mano siempre. Sí. Una pregunta, ¿y este es uno de los cepillos que terminaste restaurando o este fue un cepillo que compraste nuevo? Porque bueno, sé que la mayoría de tus cepillos son restauraciones que has hecho, ¿no? Sí, correcto. Este en particular yo compré hace tal vez 15 años y en aquel entonces ni sabía cómo usar el cepillo, solo yo sabía que supuestamente yo necesitaba uno de esos, entonces lo compré, pero sí. hasta hace 4 años yo aprendí a usarlo. Genial, excelente, excelente. Sí, Jacob, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia fabricando tu primera guitarra, ¿no? La fabricaste muy joven.
Sí, yo empecé en ese mundo de lutería de necesidad, ah, o lo digo así, porque yo era miembro de la banda en la escuela, yo estaba tocando el bajo eléctrico durante ese tiempo y yo llegué a un punto cuando yo quería un instrumento mejor, algo que me permitiría desarrollar mis habilidades un poco más y no teníamos los recursos para comprarme una guitarra mejor. Sí, Entonces yo había visto un libro que, que Miguel conoce, este libro, Make Your Own Electric Guitar. sí, sí. Y sí teníamos en el presupuesto el precio de ese libro, entonces compramos el libro. Mi padre y yo leímos esto y decidimos intentar fabricar un instrumento en el garaje. Ni teníamos un taller, muy poco las herramientas que teníamos, pero logramos construir un bajo eléctrico de 5 cuerdas y yo tocaba eso durante todos mis años en la escuela. Wow, increíble, increíble. ¿Y Sí, todavía está el bajo en tu familia? sí, mi padre lo tiene ahorita en los estados, pero sí, Increíble, todavía está. genial, qué bueno, excelente. Y de ahí, ¿cómo fue el paso de ese primer instrumento a tu segundo instrumento? Porque si lo que querías era tener un instrumento y ya tenías un instrumento, ¿para qué seguir fabricando, no? ¿Sí? No, ese tiempo para mí era muy, muy especial. Un razón porque yo anteriormente no había pasado mucho tiempo con mi padre, así que él estaba trabajando duro. Él trabajaba normalmente dos trabajos distintos, a veces hasta tres, para proveer para la familia. Y yo pasé mucho tiempo con él en el proceso y eso para mí era muy especial. Me gustaba tanto la experiencia que pues antes de terminar con ese instrumento, yo había decidido que yo quería ser luthier y un día tener un taller y un negocio de fabricar y vender instrumentos. Pero en aquel entonces no había chance de hacer eso, no era posible en el momento. Ah, ok. Entonces hubo un lapso entre el primer instrumento y el segundo instrumento. Sí, de 3 años. Ujú. 3 años. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo fue que llegaste al segundo instrumento? Pues esa es una historia larga y voy a intentar hacerlo más corto. Está bien. Pero básicamente surgió la oportunidad de abrir esa tienda con mi padre en un edificio que tenía mi tío. Él era el dueño de un edificio con un espacio para abrir esa tienda. En 1999 abrimos la tienda y armamos un taller en la parte de atrás de esa tienda donde Genial. yo empecé a fabricar guitarras. Sí, Y la tienda sigue existiendo. sí, Increíble. sí, el año pasado celebraron 20 años Genial, y genial. están todavía. Excelente, excelente. Y sigue en posesión de tu familia, no es tu padre el dueño. Sí, 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 correcto. sí. Muy bien. Esa es una historia realmente genial, ¿no? Como el sueño de un niño y su actividad de construir con su padre prácticamente les generan una nueva vida a toda la familia, ¿no? Sí, Sí, no, así es, así sí. es. Genial, genial. Y una historia similar tienes tú ya en tu propia familia, ¿no? ¿Cómo? Una historia similar tienes tú ya en tu propia familia, ¿no? Eva, tu hija mayor, está fabricando su Sí, primera no, guitarra, correcto, ¿no? así es. De hecho, esta guitarra en el molde que le mostré es de ella. Ella está en proceso de fabricar esto. Ella empezó a los 6 años a tocar violín y siempre está tocando violín, pero tenía hace como año y medio un interés en la guitarra. Empezó a aprender la guitarra y así que yo tenía varios estudiantes en el taller
ella decidió o quería empezar una guitarra conmigo y lo hicimos. Sí. Genial, excelente, excelente. Y ya va avanzada, ¿no? Honestamente, durante todo ese tiempo de la pandemia no hemos trabajado mucho porque he estado muy ocupado en otras Claro. cosas, pero sí estamos con los aros y con el mástil medio hecho. Tenemos las tapas a mitad, Sí, sí. entonces sí, Y todavía no están listos para armar. Sí, todavía no. todavía no. Ok, excelente. Mencionaste de que tienes otros estudiantes. ¿Podrías contarnos acerca de eso? Sí, a través del mismo Luthier Lab, yo conocí al hermano Will Mancía de Peña Blanca y él me acercó y me preguntó si sería posible empezar con clases privadas aquí en el taller mío y eso era algo que yo quería hacer. Ujú. Entonces comenzamos con esto. Después se agregó otro caballero, se llama Efraín, y también nuestro amigo Quique, Sí. aunque él nos abandonó hace como un año. Quique, si nos estás escuchando, estamos hablando de ti. Ujú. Pero no, y después el hijo de Efraín tenía interés también en unirse a la clase, entonces es Will, Efraín y Fernando vienen. Aparte de ese tiempo de la pandemia, vienen todos los viernes para aprender a hacer instrumentos. Excelente, excelente. Sí. Sí. Y bueno, me imagino que a veces ha de ser un poquito difícil que todos estén juntos trabajando en el taller, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, pues el taller para una persona, aunque sea pequeña, es cómoda, Sí, cómoda. Pero con tres, cuatro personas es un poco difícil. Pero me gusta el tiempo, me encanta pasar tiempo con ellos. Son buena gente, entonces excelente. eso Sí. ayuda, sí. Y hay algo más que ustedes hacen también, no solo se dedican a fabricar guitarras, tú tienes un curso de niños, ¿no? Correcto, sí. Además de trabajar aquí en el taller mío, cada viernes vamos a una escuela aquí en Cihuatepeque y enseñamos un grupo de dentro de 10 y 14 niños y eso es un curso de carpintería básica. Sí, Aprendimos de las herramientas y los cortes básicos, cómo unir, cómo hacer una unión, todo eso es muy, muy básico, pero ellos me ayudan en esto, no lo hago solo y es excelente, genial, me gusta mucho ese tiempo con ellos. qué bien, excelente. ¿Y tu proyecto con los niños es parte de los proyectos que realizas como miembro de Instruments of Change, ¿no? Sí, sí. Um, lo que hacemos con ellos, pues no es un secreto, soy un misionero cristiano. Entonces, mi propósito aún más, enseñar la fabricación de guitarras es hacerle conocer a Jesucristo. Sí, Entonces, parte del clase que hacemos con los niños, incorporamos un discipulado, una enseñanza um, al inicio de todas las clases para compartir de esta esperanza que tenemos en Jesucristo. sí, sí, excelente. Cuéntanos un poco acerca de los otros trabajos que haces a través de Instruments of Change. Bueno, tengo que contestar dos partes. Esta organización, Instruments of Change, es nuevo. Hemos vivido ahora 5 años en Honduras, pero hemos trabajado en el pasado con otras organizaciones. Entonces, solo hasta enero de este año hemos estado bajo de este nombre de Instruments of Change. Sí, Anteriormente, como ya mencionó, yo trabajaba más que todo en proyectos de casas
proyectos de agua, cosas así. Y todavía tengo esos trabajos, pero eso no está bajo de nuestra organización, sino que Ah, bajo de otros ministerios con cuales yo trabajo conjunto. sí. El enfoque de instrumento de cambio, nuestra misión ahora, es utilizar estas clases que estamos dando sea de carpintería, de lutería, y incorporar enseñanzas de Cristo, de la fe cristiana. ¿Sí? Ujú, sí, Entonces estamos haciendo los dos al mismo tiempo. claro. Depende de la situación, se ven diferentes, pero ese es el propósito. Sí, sí. Una pregunta. am, ¿Cuál es tu esperanza, además de poder hacer tu trabajo de misionero con los niños? ¿Cuál es tu esperanza con respecto a ellos como lothieres o como carpinteros? ¿Le ves realmente posibilidades de que se convierta esto en la profesión de alguno de ellos? ¿Tú crees que sea posible vivir de la lutería en Honduras? De, sí, es posible, definitivamente. Mi esperanza para estos niños, pues sería genial si alguno de ellos decidieran seguir esto como ocupación, ser carpintero o aún luthier. Pero mi esperanza más que todo con ellos es que ellos se creen capaces de aprender y capaces de hacer algo. Muchas veces tiene que empezar a este nivel, a creerse capaz de hacer algo. Ellos están aprendiendo y después produciendo algo con sus propias manos y así viendo que sí se pueden lograr hacer algo, sí se pueden aprender, sí se pueden cambiar su forma de pensar y todo eso. Eso, más que todo, es mi esperanza con ellos. No podría estar más de acuerdo contigo. La verdad es que el sistema educativo y muchas veces la forma que las familias no funcionan, constantemente les están diciendo a los niños no, 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 no. Y entonces, Sí, ¿qué es lo que ellos terminan diciéndose a sí mismos? No, sí, no, 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 no. Y desgraciadamente, el no más importante ahí es el no puedo. Sí, 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 sí. correcto. Sí. Eh, Cuéntanos. Pues yo me imagino que debió de haber sido muy empoderador fabricar tu primer instrumento, fabricar tu segundo instrumento, ver cómo la vida familiar cambiaba con la tienda que lograron abrir. En ese sentido, y siendo un misionero, pues se te hace difícil a ti escuchar un no. O sea, ¿qué provoca en ti cuando escuchas que te dicen eso no puede hacer? Yo, pues, no me provoca nada, no lo creo, no creo que eso sea la verdad. Yo he visto pues el cambio en mi propia vida al creerme que yo puedo Ujú, hacer lo que sea. Entonces yo creo con todo mi corazón que al creerse esto, alguien más puede, puede hacer lo que quiere. Es decir, yo no acepto ese no. sí, Yo no acepto un no. Yo creo que siempre hay una manera de lograr hacer algo, o lo que quiere hacer. Muchas veces no vale la pena hacer lo que quiere hacer, pero hay una manera de lograr hacer lo que quiere. sí. Entonces yo no acepto eso, no acepto un no en ese sentido. Sí, claro, claro, claro. ¿Y has visto en este tiempo que has estado trabajando con los niños un cambio en cuanto a ello? Sí, sí, perdón, ahí viene mi hijo de 3 años. Genial, genial. Sí, Come here. You wanna see?
Hola Liam, ¿cómo estás? Sí. Ah, Lo siento. no, para nada, La para nada. pregunta, Sí, la pregunta. la pregunta era, ¿has visto en los niños hondureños con los que has estado trabajando un cambio en cuanto a eso de estarse diciendo que no y que no pueden? Sí, definitivamente sí, porque todos empiezan del mismo nivel. No han visto, muchos de ellos ni han visto esas herramientas, no saben nada de la construcción ni nada. Y al ver los resultados de su trabajo, eso sí provoca un orgullo ah, en ellos. Y es difícil de describir, pero sí se nota el cambio con, con ellos. Es como que están más listos la próxima con mejor actitud, que como sí, ya superé este, Sí, entonces sí puedo seguir, sí puedo hacer. genial, excelente, excelente. Hola Liam. Ah, eh, cuando viniste a Honduras, ¿estaba la lotería entre tus planes originales? Sí, sí, de hecho cuando estamos platicando, hablando con nuestra iglesia, nuestros amigos en los estados, antes de venir a Honduras, eso era parte de lo que hablábamos, de usar esta experiencia en lotería para alcanzar a gente. Sí, Antes de llegar de estos planes, ah, pues como no, dice esto, no había oportunidad para sí, nosotros al principio, al llegar, porque estábamos trabajando con otro ministerio y nuestro trabajo ya estaba poco fijo. claro, claro. Necesitábamos cumplir algunas cosas y no nos quedó mucho espacio para intentar, ni estábamos listos en ese tiempo para intentar Claro. empezar algo así, pero sí, era parte. Excelente, excelente. Ah, cuando llegaste y, bueno, me imagino que ya tenías una idea de qué maderas estaban aquí presentes, pero ¿qué sorpresas te llevaste? ¿Qué cosas no esperabas encontrar en cuanto a maderas y eso? En cuanto a maderas, Sí, o- ah, honestamente no entiendo la ok, pregunta muy está bien. bien, sí. Cuando llegaste, pues Otra vez. tenías alguna idea de ciertas maderas que vienen de Honduras, pero posiblemente habían muchas que Ujú. no conocías o no sabías que estaban aquí en el país. Cuéntanos un poco acerca de ello. Eh, Lo siento, sí. yo escuché mal una palabra y Ok, no cambió hay problema. totalmente. Sí, el Ah, significado. sí, yo tenía ya mucha experiencia con la caoba de Sí, Honduras, lo cual es de los mejores del mundo. Ah, la mayoría de la madera que tenemos aquí yo no había visto ni había escuchado de esas maderas. Eh, Estamos trabajando ahorita con unas maderas de las más humildes que sí, tenemos, lo cual es un com o tatascan sí, y madreado que se encuentra en cercas más que todo. sí, No tienen un valor realmente en el mercado, pero estamos investigando el uso en instrumentos y hasta un cierto punto hemos tenido éxito con esto. Entonces, lo que estoy buscando en cuanto a la madera son características más que nombres. sí, Yo conozco la caoba, entonces voy a buscar eso, sino estoy buscando una madera estable, pesada, fina, etcétera. sí, Entonces, estamos muy abiertos a probar casi cualquier madera. Y sí, me imagino cientos de maderas que yo no había ni escuchado anteriormente. sí, claro, claro. Y cada vez, pues, hay más y hay más conocimiento y hay más preguntas, ¿no? Me imagino Sí, que así sí, definitivamente te has siempre, sentido. Sí, sí. siempre. Sí.
En tu trabajo en Estados Unidos como luthier, pues te creaste una buena reputación como constructor de bajos. Y te quería preguntar si ese es el instrumento que más has disfrutado construir, o en realidad, ¿cuál es el instrumento que más te gusta construir y por qué? Yo no diría que ese es mi instrumento favorito para fabricar. Me gusta, yo disfruto ese proceso de fabricar los instrumentos eléctricos, pero es algo completamente distinto. Eso es más arte. Hay una estructura, sí, y el instrumento tiene que funcionar, pero no tiene que ser muy preocupado por la estabilidad, así como en los instrumentos acústicos. Pero yo disfruto del aspecto de la creatividad. Ujú. En esos instrumentos tengo mucho más libertad en crear estos, pero me gusta más fabricar los instrumentos acústicos. Sí, ok. Probablemente porque me gusta más tocar la guitarra acústica, la guitarra eléctrica. Entonces, el fruto de mi labor me gusta más, entonces me gusta el proceso Sí. más. Hace unos meses terminaste una guitarra. ¿La tienes ahí? ¿Crees que nos la podrías mostrar? Sí, Genial, genial. esta es la primera guitarra de verdad que he fabricado en Honduras Sí, y utilizando exclusivamente maderas que se encuentran en el país. sí, Este es una tapa de negrito o de aceituno. sí. Este es el famoso madreado, Ujú. el mástil de caoba y el diapasón de quebracho. Genial. Todas maderas Todos, son reales. creo que, sí, creo que todas esas maderas, menos la caoba, yo tomé parte en cosechar Sí, esas maderas. sí. Y así es, ese es un aspecto que no habíamos mencionado y es el hecho de que, bueno, ya van varias veces, varias situaciones que se han hecho para conseguir maderas. Y en todos esos casos, pues no se cortaron árboles, No, sino que eran árboles. ¿Sí? exactamente, sí. Esa era una experiencia que ya habías tenido, la de involucrarte así profundamente con las maderas que vas a utilizar. No, nunca, ni cerca. Siempre yo había comprado la madera ya casi lista en las dimensiones um, que deben de tener, las tapas a un cuarto, eh, todo, toda la madera ya dimensionada casi para empezar el trabajo, ya seca, uh, ya con varios años de estar secada. Sí. Entonces, no, esa era una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita y como lo que yo nunca he experimentado eso antes. En buena medida, pues esta fue una necesidad, ¿no? Porque desgraciadamente en el país no se encuentra madera que esté siendo aserrada adecuadamente para ser usada para instrumentos, ni madera a la cual realmente se le dé el seguimiento necesario para que seque bien, etcétera, ¿no? Sí, sí, no, absolutamente. Es por pura suerte, a veces puede encontrar una madera que es apta para construir una guitarra, hablando del corte de la madera, porque es muy importante tener el veteado del grano, los anillos de la madera en una orientación específica, depende de la parte de la guitarra. Y comercialmente no hay disponible madera así acerada. Entonces, como dice, tuvimos que buscar la manera de cosechar, de cortar, acerar nuestra propia madera, simplemente para tener
la pieza que necesitamos para empezar, porque nos encuentran cortes así en el piso. Sí, sí. Es más, y en tu caso lo llevaste a un extremo, no solo es que tenías la sierra, la sierra de cadena en la mano, la motosierra, sino que también terminaste construyéndote tu propia sierra de banda, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Nos las podríamos pasar un momento? La sierra Sí, de banda, ¿sí? sí, denme un momento. Perdón. Aquí tenemos, lo siento, aquí está guitarra de Dash. Ah, ok, excelente. Das está en el auditorio, así que él va a estar Ajá, alegre de lo verla. siento. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó construir esta sierra? Quiero decir como tres meses, tal vez más. Yo tenía una ventaja con las máquinas, que me donó una máquina Don Wyatt, que también creo que está en Sí, está entre la la audiencia. audiencia. Así es. Y de la máquina que él me donó, yo saqué estas volantes, esas ruedas, Sí, y de ahí construí todo lo que es el marco, las balineras, la guía, todo esto. Y creo que pasé 4 meses, algo así, construyéndola. sí, sí, claro que sí. Sí. Ese es otro ejemplo más con el que nos estás dejando ver que las cosas sí se pueden hacer, ¿no? Sí, De que sí, esto sí es posible. correcto. Sí. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia ah, con el Luthier Lab. Perdón, ¿nos escuchas, Jacob? Sí, creo que el teléfono no está funcionando. Jake, creo que tu teléfono no está funcionando. Se quedó como que si estuviera congelado, ¿sí? Creo que tu teléfono se quedó como que si estuviera congelado, ¿sí? Quizás en ese lado de tu taller hay un poco menos de señal que, ok, ahora sí está funcionando. Muy bien. ¿Sí? Excelente. Ok. Perfecto. Cuéntanos, Jake, ¿cómo ha sido tu experiencia con el Luthier Lab, ¿no? Ah, la verdad fue gracias a don Wyatt y a Benjamina Benítez que pues logramos hacer el contacto contigo. Ah, Sin embargo, de eso nunca hemos realmente hablado, de cómo te has sentido formar parte de una red, ayudar a construir una red, estar enseñando desde muy lejos y también desde cerca a fabricar a otras personas. Mil disculpas, Miguel, yo estaba jugando con mi teléfono. No hay problema. Tratando de resolver este. Jake, se ha La cortado el sonido. pregunta es de Luthier Lab, de Don Juanín, pero lo siento. Sí. ¿Me escucha? Sí. Ok, muy bien. Creo que, permíteme solo un momento. Creo que sé qué está sucediendo. Creo que estamos teniendo dos señales, ¿sí? Entonces, bueno, ya solucionamos ese problema. Veamos. Lo que te pregunta era, Liam, ¿cómo se ha sentido formar parte de una red de luthieres o de aspirantes a luthieres en el caso de la mayoría de nosotros? Y cómo te has sentido enseñando hacia la distancia, teniendo contacto también cercano. ¿Qué ha significado para ti ser parte de Luthier Lab? Para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita. Yo, dado pues los primeros 3 años en Honduras, yo no pensaba que yo iba a tener la oportunidad de ser parte de un grupo así.
y realmente yo ni sabía que había gente dispuesta a, a ser parte de vender, lento que sea, pero ha sido una experiencia muy buena para mí. Me gusta aún más que fabricar, me gusta enseñar. Me gusta enseñar a los demás. Y no solo en la fabricación de guitarras, sino que lo que sea, tengo muchos intereses. Y yo he disfrutado las oportunidades que he tenido de enseñar a los demás. Entonces, sí, ha sido muy Bien, excelente excelente, excelente. de ser parte de un grupo de luthieres. Yo recuerdo la primera Lo vez que siento. te vimos con Okay. Eduardo Acosta y un par de estudiantes, Okay. y cuando vimos todo el trabajo que Sí. habías hecho, vimos la primera guitarra, que estoy seguro pronto nos la vas a mostrar, que fabricaste en Honduras, Uh-huh. y nos regresamos al carro y nos sentamos, y todos nos quedamos completamente callados y nos quedamos viendo, y no recuerdo si fui yo o fue Eduardo el que dijo, ahora sí, ya podemos comenzar a fabricar, ya tenemos quien nos enseñe. Sí. Sí, Sí, no, recuerdo muy bien esta primera reunión. sí. Te quería hacer una pregunta que es bastante puntual, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que más admiras y qué es lo que admiras en ellos? Yo no soy fanático de muchos luthieres, pero uno sí es Bob Benedetto. Él fabrica guitarras de jazz y lo que más me gusta de su trabajo es, no sé, tiene alguna... el trabajo, las guitarras de él son muy elegantes. Los detalles que lleva esas guitarras son tan uh, como minúsculas, pero contribuyen a la forma, a una guitarra esas guitarras son bellezas. Y no, en mi opinión, no hay otro fabricante de ese tipo de guitarra que llega ni cerca al trabajo de él. Él es uno. Yo tendría que mencionar a Dana Bourgeois. No, sus guitarras son muy tradicionales, pero yo he aprendido mucho de él en cuanto a afinar las tapas, el proceso que él enseña para afinar las tapas de las guitarras. He aprendido mucho de él. Entonces, yo tendría que mencionar él. Hay un fabricante en California que se llama Urban Somoji. Él también tiene un estilo muy distinto. Él usa la talla. Pues, él tiene que ver los instrumentos de él, pero el trabajo de él es muy exacto, muy detallado, muy... no muy afuera de tradicional, pero lleva aspectos que sí son muy afuera de lo tradicional y me gusta mucho eso. Y un estudiante de él que se llama Matsuda y él lleva un estilo muy asiático, por decirlo así. Yo me gusta, a mí me gusta mucho el trabajo de él. También simplemente por su estilo, cada aspecto de sus instrumentos se combina, es como una sola idea en sus instrumentos, no Sí. son diferentes partes distintos, sino que son muy, sí, vienen juntos a hacer un instrumento muy, no sé, distinto. Lo siento, mi mente está como
Claro, con claro, te entiendo. No te preocupes. con No los te preocupes. niños, Claro que pero sí. Sí, sí. ahora estoy regresando. Eh, pues yo creo que sería justo decir que esta etapa en que has estado construyendo instrumentos en Honduras tiene características muy distintas de cómo construías antes, con qué ideales construías, con qué propósitos construías. ah, Ujú. y bueno, te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro en tu propia obra, pero también cómo ves el futuro de las cosas que te gustaría hablar a través de tu organización? Ah, Ujú. ¿qué, qué, qué futuro te gustaría pintarte a ti mismo, no? Sí, para mí personalmente ahora no tengo interés en el mercado, en ser un luthier que vende instrumentos. Todos los instrumentos que estoy haciendo ahorita son con el propósito de aprender. Primero, yo estas los pasos que son necesarios para fabricar un instrumento aquí en el país con los recursos que tenemos. Sí, También aprender las maderas nuevas, todo eso que ya habíamos hablado. Um, entonces, mi deseo más que todo es aprender para poder enseñar a los demás. sí, No, cualquier instrumento que hago ahorita es para investigación. sí, No te interesa en entrar otra vez en el mercado. Mi, pues, como lo veo el futuro con ustedes, con los que estoy ah, trabajando ahorita, es, um, pues, cualquier luthier puede decir que la vida de alguien que construye instrumentos con su profesión puede ser difícil. Um, a veces es mucho trabajo y las ganancias no son muy buenas. Um, pero si tienen una pasión para lo que estás haciendo, va a disfrutar el tiempo que pasa en su obra. Entonces, um, para mí, yo yo puedo decir que estoy disfrutando de ese tiempo más que nunca, porque yo tengo otro propósito, no es ganar a través del trabajo, sino que poder enseñar a los demás. Um, entonces eso me da una libertad en mi trabajo y puedo disfrutar al 100 lo que estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo. Entonces, sí. sí, Te entiendo, porque en tu trabajo ahora has sacado la ecuación del mercado. El mercado no es importante. Sí, correcto. sí. Sin embargo, para las gentes que trabajan contigo y que tienen la aspiración de convertirse en luthieres, sí es muy importante entender cuál es el mercado. Sí. Will ha logrado terminar varios instrumentos. Efraín creo que está terminando ya su primera guitarra. Am, y, y bueno, ellos ya estaban trabajando como luthieres antes. Sí. Y bueno, con ellos es que has participado un par de veces en dar cursos aquí en el Luthier Lab. Nos decías hace un rato que sí ves la posibilidad de que los luthiers se puedan ganar la vida haciendo esto aquí en Honduras. Ah, ¿qué, qué cosas advertirías, qué cosas notarías que son importantes y hay que ponerle atención a esas cosas para lograr ir generando un mercado para los instrumentos hechos aquí, hechos de forma artesanal y de muy alta calidad? Ah, Uh-huh. Número uno, esas personas que quieren ser luthieres tienen que hacerlo por pasión por el instrumento, no porque piensan que eso va a ser una buena fuente de ganancias, porque eh, al final tal vez van a estar desilusionados, pero además de eso, cuando alguien no tiene esa pasión, se nota esa en su producto.
Sí, Ok. Puede ver la diferencia entre alguien que está apasionado con lo que está haciendo y alguien que está haciéndolo solo por ganar un peso, ¿sí? sí, Eso es número uno. Tiene que tener pasión y tiene que buscar la manera de siempre desarrollar su producto. Eso es primordial, ese es absolutamente necesario. Um, Segundo, los luthieres de hoy creo que tienen que aprender a contar su historia, ujú, porque hay miles de fabricantes de luthieres en sus estudios haciendo lo mismo. Entonces, en el mercado de hoy, en un mercado mundial, tiene que tener algo que se lo hace distinto a los demás. Eso puede ser la historia del luthier, de la madera, del impacto en la comunidad, de los artesanos que han trabajado en la cosecha y acerío de la madera y todo sí, eso. Tiene que tener una historia y tiene que saber cómo contar esa historia. Um, Eso es algo que tal vez los luthieres de los años pasados no tenían que pensar mucho, cierto. porque no había mucha competencia en esto. Pero ahora sí, ahora sí. Sí. Y no solo el alto grado de competencia, sino que también cómo todos los demás también pueden contar su historia, ¿no? Ahora que existe el internet, etcétera, 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 es muchísimo más fácil, pues, llegar con esas historias a las personas. Sí, Más que todo, los luthieres van a vender dentro de un red o dentro de varias redes. Por ejemplo, cuando yo estaba fabricando los instrumentos, unos 50% de mis clientes vinieron de un sitio web. ajá, Y yo ni en pues al principio yo no sabía nada de ese grupo de músicos, pero un cliente mío mostró unas fotos de un instrumento que yo le había hecho y yo empecé a recibir llamadas, mensajes de otra de esa red, de ese foro. Entonces, esa gente tiene que ver en ese luthier algo que no puede encontrar en alguien más. No sé si me entienden sí, eso. Tiene que tener algo que se pone aparte claro, de los demás. Eso puede ser, otra vez, su historia o cómo se comporte o el propósito de su trabajo o lo que sea, um, pero sí, tiene que pensar en eso también, no en la fabricación de instrumentos, sino que en cómo, en cómo promocionar su sí. producto. Eh, Muéstranos la guitarra que ya nos mostraste, pero esta vez háblanos acerca de cómo está construida, qué es la diferencia, porque bueno, aunque no lo parezca, es una guitarra de cuerdas de nylon, es en ese sentido una guitarra parecida a las clásicas, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, no, esta guitarra es una locura. Para que podamos comenzar a ver cómo es que, a qué te refieres cuando nos dices de que hay que saber diferenciarse en el mercado, ¿no? Cuéntanos. Bueno, este para mí era un experimento, más que todo. Yo quería ver si yo podría lograr hacer un instrumento de calidad con madera desconocida, un diseño desconocido, en un ambiente lo cual no tengo control, porque en mi taller no tengo control de la temperatura, ni humedad, ni nada de eso. Entonces, mi idea con eso era menos innovar y más a ver si yo podría lograr hacerlo. Pero yo hice varias cosas con esto. Yo decidí al primero incorporar una multiescala, es decir, que las cuerdas agudas son más cortas que las cuerdas bajas. Uh, y la idea
es que la misma cuerda más larga, con más tensión, produce un sonido bajo más fuerte. Y igual, las Sí. cuerdas más cortas producen un sonido más brillante. Por eso lleva ese multiescala. Sí. No es nada práctico, pero es Ah, al de no es nada práctico, te resta que no es fácil de construirlo. no es fácil de construir y hay poca gente que va a aceptar esto. Ajá, sí. Se siente un poco raro. Para mí, me gusta la diferencia y ya estoy acostumbrado a tocar esa guitarra, pero no es nada que la gente, hablando muy generalmente, van a aceptar. Sí. Aunque ese no es mi idea, esta, hace años y años y años han sido fabricantes utilizando ese sistema. Sí. Pero aparte de eso, yo quería mantener una tapa acústica más grande. Y cuando digo eso, la parte de la tapa que vibra, porque normalmente lleva la boca aquí y debido a esa boca tiene que tener un refuerzo que cruce aquí abajo para evitar que se quiebra la tapa. Sí. Al mover la boca aquí, principalmente en el aro, un poco en la tapa, yo puedo mantener mucha más área que produce vibraciones. Bueno, hay un debate acerca de esto, si eso es eficaz o no, si eso de verdad funciona, y cada quien tiene sus pensamientos, su opinión en cuanto a eso, pero ese es un punto del diseño que yo quería incorporar. Solo por curiosidad, Um, y disculpa la interrupción, ¿cuál es no, está tu bien. posición en ese debate? ¿Qué piensas tú? Mira, para mí tiene sentido ese debate. Tiene sentido que esta posición tradicional es, pues, no óptimo, no es la mejor posición para la boca, porque al quitar todo ese material, tiene que poner un refuerzo y eso limite este área de vibración. Algunos constructores dirían que eso ayuda al sonido, limitar el área de vibración. Incluso hay unos que han llegado con esa idea muy al extremo, como Smallman, ese fabricante de Australia, tiene una, un sistema de aislar solo esta área de la guitarra y todos los demás. Es una guitarra súper pesada, pero la idea de él es quitar la responsabilidad de estructura, por decirlo así, de esta área y solo dejarle vibrar, pero está limitado y fue muy bien. Pero Sí. hay gente que dice que el sonido de esa guitarra es muy, muy afuera de lo normal para una guitarra española. Entonces, no sé, yo no sé, yo pienso que eso ayuda a tener más área en vibración, pero Sí. no sé, no estoy seguro. Una pregunta bastante concreta. Tú dijiste que era un experto y que querías saber si podías construir en este nuevo ambiente con maderas que no conocías, utilizando procesos que no conocías, con un nuevo diseño, un instrumento de calidad. ¿Lo lograste? Sí, en un sentido sí. La calidad de mi trabajo es bueno. Estoy contento con la calidad de la construcción. Lo que me falta realmente es el sonido. Aunque suena bien, no es lo que yo había esperado. Sí. Creo que yo sé por qué
pero vamos a tener que esperar hasta la próxima guitarra para ver si estoy correcto en mis pensamientos. Creo que yo dejé la tapa de esa madera desconocida muy gruesa. Sí. Y en la próxima guitarra ya la dejé mucho más. Esa segunda guitarra Pero ya sí, la estás construyendo. sí. Sí. Vas a usar, perdón, disculpa, vas a usar exactamente el mismo, o sea, vas a construir esta misma guitarra, solo que con la tapa más delgada, o qué otros cambios le vas a hacer. Si yo quería verificar mis pensamientos, yo haría esto. Yo haría una guitarra exactamente lo mismo, solo con ese cambio. No lo estoy haciendo. Estoy haciendo una guitarra mucho más tradicional. En parte porque los estudiantes de la U no pueden utilizar la guitarra así en la carrera. Necesitan una guitarra más tradicional para estudiar. Entonces, la guitarra que estoy construyendo ahora es mucho más tradicional, solo que las maderas son diferentes, son del país, Sí, nativas. exacto, exacto. Tenemos una solicitud de una de las personas en la audiencia si podías tocar un poco la guitarra. No es una solicitud de que toques una pieza, pero simple y sencillamente nos gustaría escuchar el sonido de las cuerdas, ¿sí? No soy músico, entonces, y no está afinado tampoco. Lo siento, no puedo eso. Está muy desafinada. Está muy húmeda en el taller. Sí, claro, claro. Y aunque yo lo afiné, ahora está mala. Desafinado, claro. Sí, eso es quizás algo que algunas de las personas que no son músicos y que no son fabricantes quizás no sepan, pero el nivel de humedad del ambiente pues hace que la madera cambie. Si es menor el nivel de humedad, se contrae la madera. Si es mayor el nivel de humedad, se expande la madera. Entonces eso pues puede llevar a problemas de afinación, y puede hasta causar problemas más serios cuando el cambio es extremo, ¿no? Mucho Sí, más serio, sí. sí, Correcto. sí, sí. Correcto. Bien. Hay, por supuesto, muchísimas... sí, dice Sergio que era para oír la diferencia con la boca de una guitarra normal. Desgraciadamente, pues tampoco Zoom está hecho para escuchar música, ¿no? Entonces no tenemos un sonido lo suficientemente bueno como para que se pueda escuchar la diferencia. Miguel Ángel, Sí. tenemos una pregunta. Tenemos una Adelante, pregunta por favor. de Alfredo Mejía. Dice que sigue el trabajo de Jacob y que le genera gran expectativa. Por ello le plantea la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene con la lutería una propiedad mecánica de la madera como lo es su elasticidad? ¿Cómo aplicarlo? En específico, la tapa acústica. Y asumiendo que es para guitarra tipo española, ¿qué recomendaciones le daría a un estudiante de lutería al momento de seleccionar la madera para la tapa acústica? Es difícil contestar simplemente porque no es algo que puedo decir empíricamente. Tiene que experiencia en esto. Lo que le recomiendo a todos los estudiantes es que durante el proceso de la fabricación de guitarras o de cualquier instrumento de cuerda, que se siente la flexibilidad durante el proceso. Alquilar un poco de material para hacerlo más delgado, de sentir la flexibilidad. Para los primeros instrumentos, mi recomendación es seguir un plano con medidas específicas, pero al mismo tiempo que en el proceso está con la madera viendo se siente la flexibilidad. Al final va a quedar probablemente con una guitarra buena,
pero con la experiencia, que esa guitarra suena así y la tapa era así, de flexibilidad. Bueno, la próxima guitarra debe de hacer lo mismo y así poco a poco va ganando experiencia. Hay otra cosa que puede hacer, un poco más trabajo, pero súper útil, lo cual es medir la, ¿cómo se llama?, deflexión de la madera con un peso específico durante el proceso. Puede tomar nota del grosor de la tapa y al mismo tiempo la flexibilidad, es decir, poner un peso encima de la tapa con unos, ayúdame, me queda, soportes a una cierta distancia y medir cuánto se mueve la madera. Y así gana esta experiencia de, pues eso son datos muy útiles porque la próxima guitarra, el próximo instrumento puede replicar estas mismas medidas. Tal vez la tapa va a ser un poco más gruesa o un poco más delgada, pero puede llegar a tener una tapa con la misma flexibilidad. Así que puede salir con un instrumento muy parecido. No va a ser exacto porque hay otras propiedades de la madera que cambia y que influye el sonido, pero es una manera muy científica, por decirlo así, para aprender cómo debe de ser la flexibilidad de la tapa. Pero eso no es algo que puedo explicarle con, no sé, con medidas y todo esto. Es por experiencia. Porque yo podría decir que, mira, la tapa debe tener tal flexibilidad, pero los otros aspectos del diseño son distintos y no va a salir bien con su instrumento. Entonces tiene que tener experiencia. Y sí, eso es mi recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que la pregunta es acerca de uno de los aspectos más difíciles de fabricación, ¿no? Todas las tapas. Sí, sí. Y Sí. precisamente siguiendo la línea de esa pregunta, te quiero preguntar, por lo que has visto, por lo que sabes, por la experiencia que has tenido, ¿con qué maderas recomendarías hacer una tapa acústica de entre las maderas hondureñas con que has trabajado? La madera más segura probablemente sería caoba, aunque esta madera no es tradicional en la guitarra española para una tapa acústica. Es una madera muy estable, resistente, tiene una buena resistencia comparable con su peso. Sí. Si quiere estar muy seguro y salir con un instrumento que, sí, más o menos bien, dentro de las maderas que he probado yo, eso sería lo más recomendable. Creo que hay otras opciones mejores, pero aún estamos investigando esos. No puedo decir con autoridad que tal madera es buena para una tapa, porque yo no tengo, mi experiencia con esa madera son muy limitadas. Entonces, he visto guitarras con tapa de cava, también de cedro, pero depende mucho del corte, de la edad del árbol, de la especie específicamente del cedro. Claro. Hay muchos. Claro, sí. Yo recuerdo que, bueno, quizás este sea un buen punto para hacer un pequeño comercial acerca de nuestra próxima conferencia, ¿no? En nuestra próxima conferencia vamos a estar platicando no solamente con Jacob, sino que también con el ingeniero forestal Ricardo Bueso. Ellos ambos en Ciguatepeque han estado realizando una serie de experimentos con maderas. Ricardo se ha convertido, pues, la persona que nos ha conseguido muchísimas de las maderas que ahora están adentro de la red Luthier Lab. Y bueno,
la experiencia de ambos es precisamente el tema de esa próxima conferencia, y ahí vamos a poder hablar más en detalle acerca de cada una de las maderas con las que se está trabajando. Sí. Yo creo que también es importante recalcar el hecho de que estos experimentos pues vienen comenzando, ¿sí? Con lo Sí. que nos hemos topado es que hay un mundo de maderas en Honduras que pueden tener propiedades tonales muy buenas, pero que todavía no se han usado para él, ¿sí? Y bueno, eso tiene una enorme cantidad de consecuencias, sobre todo consecuencias que tienen que ver con la protección de nuestros bosques. Yo recuerdo, por ejemplo, y esto es algo que Jacob quizás hasta nos puede ilustrar. Recuerdo que en una ocasión, hace como un año y medio, llegué a visitarte a tu taller y Ricardo te había llevado dos tronquitos de pino bastante pequeños, ¿sí? Y que te los dejó casi como para que probaras a hacer algo con ellos. Y lo que resultó es que esos dos pinos pequeños, ¿sí? Se veían pequeños, en realidad eran pinos muy viejos que habían crecido en un clima muy, muy seco y eran durísimos, ¿no? No normalmente lo esperamos de pino, ¿sí? Entonces, bueno, eso es solo para ilustrar el hecho de Sí. un lugar a otro, la misma especie puede tener características muy distintas, ¿sí? El Sí, lugar en donde crece, la forma definitivamente en la sí. que crece, no solo se trata de qué especie sea, sino que también las condiciones de crecimiento afectan cómo crece un árbol y por lo tanto afectan también sus propiedades para poder ser usadas como una madera de instrumento, ¿sí? Entonces, Correcto. no es una simple y sencilla pregunta de decir esta especie, ¿sí? Sino que en qué No, condiciones no, creció. ¿Sí? así es. ¿Sí? Jacob, no sé si te gustaría, pero a mí me fascinaría ver un par de tus otros instrumentos, ¿no? ¿Crees que nos podrías mostrar la primera guitarra que fabricaste en Honduras? ¿Sí? Sí, sí. Deme un momento. Esta Cuéntanos. es mi primera guitarra. Este fue antes de Lutherland. Yo ya tenía la idea de posiblemente empezar con, yo estaba pensando en el momento más con jóvenes, aún con niños. Entonces, yo fabriqué con un amigo mío en el taller de una escuela aquí. Es un Martin Backpacker, básicamente, el mismo diseño. La diferencia es que yo utilicé teca y cedro, y todo eso viene de madera, de puertas que sacaron de la casa donde vivo yo. Eran, ¿cómo se dice? Desperdicios. Desperdicia, algo así. Sí. Sí, entonces tiene un sonido como una guitarra de ese tamaño. No es muy complejo ni muy fuerte, pero como otro experimento me salió contento con la... Audiencia. ¿Podrías tocarla un poquito? Ese está súper desafinada. Ay, me da ganas de vomitar al escucharlo, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Sí. Una cuerda por lo menos, Sí. para escuchar el sonido, aunque sea una cuerda. Así. Ok. No tiene un sonido muy grande, pero así es. Te quisiera hacer una pregunta que en nuestra sesión pasada le hicimos también al maestro Carlos Vitanza, que está acompañándonos hoy, y es, ¿qué futuro le ves a la lutería? Sobre todo a la lutería de taller, a la lutería de guitarras boutique, de Uh -huh. bespoke guitars. Uh, Uh -huh.
Pues en medio de este fenómeno de las enormes fábricas que han abierto ahora, sobre todo en China, ¿crees que hay un futuro para la lotería de instrumentos que sean de una fabricación individual, que no sean producidos en masa? Sí, definitivamente sí, porque casi todos los músicos empiezan con un instrumento chino a un instrumento hecho en una fábrica grande así, a desarrollar sus habilidades. Casi todos los músicos llegan a un punto donde quieren un instrumento mejor. Y el hecho de que hay miles ahora de fabricantes pequeños de beat guitars, creo que ayuda al mercado en total. No es algo muy raro ahora tener una guitarra así. Para un Sí. músico tener o varios, la mayoría de mis clientes en el tiempo cuando yo estaba fabricando profesionalmente, la guitarra que me compraron de mí no era su primera guitarra boutique, sino su séptima Ah, o la, ¿cómo se llama? Tenían 10, 12, 14 otras sí. guitarras de otros fabricantes, de otros talleres. Entonces es un mercado diferente, distinto al mercado uh, de los novatos, de los que ya están empezando a aprender. Mercado para el luthier que hace una buena guitarra, creo que siempre va a haber. Sí. Yo tal vez la competencia es más ahora, pero el mercado también es mucho más grande ahora que anteriormente. Sí, sí, gracias. Esa es una pregunta muy importante porque, bueno, con un desempleo de más del 60% en Honduras, el que alguien invierta 4 años aprendiendo un oficio, pues tiene que implicar precisamente que se encuentre un mercado de trabajo. Uno de los Sí. temas que definitivamente quisiera tocar la próxima ocasión sería el tema de las comunidades forestales, ¿sí? Y en tus experiencias, yendo a traer maderas, ¿nos puedes contar un poco de cómo fue la interacción con las comunidades en las que has estado? Pues siempre hablen la gente de ahí, de esas zonas donde hemos visitado para sacar madera. Son muy, muy buena gente. Um, eh, Algo que he notado es que ellos no, um, podría decir, valor esa madera, no dan valor a la madera que tiene, porque nadie les había dicho que sí, esa madera es preciosa. Um, la mayoría de la gente quiere regalarnos la madera porque no le dan valor. Y eso, al, al, al reconocer el tesoro que ellos tienen, eso va a ayudar a esas comunidades porque um, tiene un recurso um, muy, muy precioso y no le dan cuenta de esto. Um, sí, las comunidades son muy bonitas y he disfrutado mucho de la experiencia de ir, conocer la gente, ver los árboles, ver sus terrenos, escuchar sus historias y todo eso. Um, y creo que hay mucha que podríamos hacer como comunidad de luthieres para levantar el conocimiento de esas maderas y le dan valor a lo que ya tiene frente de ellos. ¿Crees que este tipo de actividades con estas comunidades podrían también contribuir a la protección de los bosques, a la protección de la naturaleza?
Sí, definitivamente sí, porque a veces cortan árboles que son preciosos y los usan para leño o los dejan tirados porque otra vez no le dan valor a esa madera. Al tener ese conocimiento del valor del uso de esa madera, me imagino que tendré que cuidar estos recursos aún más, um, viendo el precio que podrían cobrar para esta madera. Tendría tendría que cuidarla más. Al otro lado de esto, si hay un mercado grande de personas que quiere ese recurso, que quiere esa madera, y la gente sabe que puede ganar una cantidad de dinero al venderlo, eso podría ocasionar otros problemas. Sí, Entonces, sí, te entiendo. Ese es básicamente el problema con el cual hemos vivido durante siglos con la caoba, ¿no? Que de una sí, forma desmedida y de una forma completamente irresponsable, pues se han estado explotando los bosques de madera de caoba en el Atlántico y en el Pacífico. Ah, sí. afortunadamente, pues ya hay proyectos, muchos de ellos liderados por comunidades indígenas, en los cuales crean asociaciones para hacer, para sembrar esas maderas, cuidar esos bosques y proteger también su propio patrimonio cultural, su propia identidad. Y creo que ese es un aspecto que se queda bastante digamos, como no trabajado, ¿no? Vemos la protección de un ambiente cultural y la protección del medio ambiente como dos cosas distintas, cuando en el fondo Ujú. son lo mismo, ¿no? Sí, correcto. La preservación del medio ambiente implica la preservación de las culturas, implica la preservación de las personas que son responsables por esas tierras, ¿no? Siempre, Sí, no, por correcto. la forma en que hemos funcionado los humanos, hay seres humanos que asumen la responsabilidad de ciertos territorios. Algunos lo ven como responsabilidad, otros no lo ven que como oportunidad, desgraciadamente. Ah, Jacob, quisiera hacerte un par de preguntas más, pero primero quisiera preguntarle a Alexis si hay más preguntas del público, ¿no? No tiene sentido de que solamente sea una conversación entre tú y yo. Sí, ¿Hay alguien más que tenga tenemos, preguntas? tenemos a Fernando Suazo. Dice que él tiene una fascinación por la construcción de instrumentos y que le gustaría aprender y que vive en La Ceiba, un punto muy neurálgico para las maderas Sí. preciosas en Honduras. ¿Qué puede hacer? Dice. Y Noemí Ramírez, que también menciona, envía saludos y agradecimiento por la conferencia. Básicamente esas dos, Miguel Ángel y Genial, Jacob. genial. Ay, Jacob, ¿te Sí. gustaría contestarla? No, actualmente usted es Sí, claro, está bien. más apto para... Para la primera pregunta, sí, perdón, la primera pregunta, la persona que la hizo desde la Ceiba es, ¿cómo se llama, Fernando Alexis? Suazo. Fernando Suazo. Fernando Suazo. Sí, Fernando, de un tiempo para acá, a través de una acción que fue iniciada entre Alfredo, que creo que está en la audiencia, y Emilio, pues Emilio comenzó a enseñarle a Alfredo. Alfredo es estudiante en la carrera de Ingeniería Forestal del CURLA, ¿sí? Y pues ellos y un grupo de amigos más, Pablo, creo que el otro muchacho se llamaba César, etcétera, pues han iniciado un grupo en La Ceiba para fabricar instrumentos. Y con esto de la pandemia, a pesar de la pandemia, pues prácticamente todos ellos han seguido activos. Entonces, si usted nos pudiese contactar a través de la página de Luthier Lab o de Luthier Lab en Instagram, nosotros le ayudamos a entrar en contacto con ellos. Esa sería la primera recomendación que le haría. Desgraciadamente, pues por esto de la pandemia no hemos podido continuar, pero lo que más adelante aspiramos a tener es un segundo Luthier Lab en el Curla, ¿sí? Si eso fuese posible y ya lo principal está dado, que es el contacto de varias personas con la red Luthier Lab, entonces quizás sí lo logremos hacer
Para ello necesitaríamos el apoyo tanto de las autoridades universitarias aquí en Tegucigalpa como de las autoridades universitarias del CURLA para que se les cediera un espacio a los estudiantes para poder iniciar el taller de lotería ya. Y usted tiene toda razón, sí, precisamente es la Ceiba el lugar en donde hay asociaciones indígenas que se dedican a la venta de madera. Es más, una de ellas, y fue Alfredo quien nos puso en contacto con ellos, se ha dedicado a venderle madera de caoba a Taylor y Gibson, que son dos de las compañías más tradicionales de fabricación de guitarras en Estados Unidos. Así que bueno, hicimos el contacto, estoy seguro que va a encontrar usted una dinámica de grupo muy interesante ahí en la Ceiba y un ambiente propicio para aprender. Y por supuesto, al estar en contacto con ellos, está directamente en contacto con nosotros. Tenemos nuestros propios grupos de WhatsApp, tenemos nuestra propia página, estamos constantemente compartiendo información. Esos grupos está también Jacob y está él constantemente contestando preguntas. Así que sí, póngase en contacto con nosotros, por favor. ¿Sí? Y perdona, Alexis, olvidé la segunda pregunta. La segunda pregunta era nada más un comentario que un saludo, hacía, sí, es cierto. Noemí Ramírez, que muchas gracias, les manda Noemí. saludos y califica de excelencia la conferencia de hoy. Y Sí. bueno, pues por acá tenemos de Napoleón Saavedra. Muy buenas tardes a todos. Opinión del desempeño en cuanto a sonido de las maderas que usó en la guitarra. Su opinión. Perdón, disculpa, no te comprendí la pregunta. ¿Sí? ¿La pregunta era? Sí. Napoleón Saavedra pregunta, ¿cuál es su opinión del desempeño en cuanto al sonido de las maderas que usó en la guitarra? Me imagino que fue en la guitarra que él acaba de construir. Sí. El madriado. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo contribuye la madera o las características de la madera? ¿Cuáles? Sí. ¿Maderas que utilizaste te funcionaron? ¿Cuál es su opinión personal con relación a esas maderas? Pues con el negrito, el acetuno, voy a seguir investigando esto. Con el madreado probablemente no voy a volver a usar esa en una guitarra eléctrica, tal vez en una guitarra, en una guitarra acústica, tal vez en una guitarra eléctrica, porque se ve muy bonita, pero esa madera, al menos esa tabla que tengo, no me parece muy estable. Entonces, tengo mis dudas en cuanto a su estabilidad en el largo plazo. Yo no quiero en este momento invertir mucho más tiempo utilizando esta madera en una guitarra acústica porque sí, yo tenía que luchar con esa madera para utilizarla. Sí. Esto en cuanto al madreado, pero si mal no recuerdo, los aros de esta guitarra los fabricaste con 2 capas y la primera capa no era madreado, ¿sí? No. ¿Qué era? No, nogal. Sí. ¿Y del nogal qué nos puedes decir? El nogal es una madera preciosa, es muy estable, similar en ese respecto a caoba, generalmente más liviano que caoba. Yo he utilizado mucho en la fabricación de instrumentos en los estados de ese nogal y yo con mucho gusto voy a seguir utilizándola. Sí. El nogal es una madera muy buena, sí, y muy estable. Disculpa, ¿qué utilizaste como diapasón y puente para tu guitarra, para esta guitarra? Quebracho. Quebracho es el nombre que nos dieron en el campo. No sé, tal vez Miguel sabes de otro nombre, pero sí. Quebracho. Sí. ¿Y una madera muy, muy dura,
pero al mismo tiempo no me parece muy estable. Sí, Se tiende a torcer. sí, sí. Entonces tampoco pondrías el bracho en la parte de arriba de tu lista de maderas a trabajar, ¿no? Para el diapasón, yo, yo lo usaría otra vez, sí. Ah, ok, muy bien. Pero no, sí, son cintas. Tiene la luz, esa madera para aguantar um, en esa posición, pero no tiene de la esta que tengo yo, no tiene la estabilidad para ser utilizada como para tapa trasera. Sí. Um, Creo que hay otras maderas que tienen mejor estabilidad y se ven casi igual. Entonces, ¿no considerarías la estabilidad un factor tan importante para hacer diapasones? ¿Qué hay de los puentes? No, igual. Yo no, obviamente no quiero usar una madera que lo veo como muy inestable, pero puede ser menos estable que una tapa. Por ejemplo, el ébano no es una madera muy estable. Se mueve mucho con cambios del ambiente, pero se utiliza esto miles y miles de guitarras, violines, todo eso Sí, que están buscando en esta posición. Igual quebracho funciona en esa posición por la dureza y por el color, sí, pero no es sí. bueno. Sí. Entre los mensajes privados, pues precisamente venía una pregunta de John Wood acerca del ébano y creo que con él lo contestamos, ¿no? El hecho de que desde el punto de vista técnico, pues el ébano no es tan estable y desgraciadamente también es una madera que está en un grave peligro de extinción. Entonces ya con esos dos factores, pues básicamente queda descartado el uso del ébano, ¿sí? Ah, John es parte del grupo de Luthier Lab que está directamente relacionado con la BOAE, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. La BOAE tiene grupos de distintos grupos indígenas del país y entre ellos están los misquitos, al cual, que es la cual John pertenece. Y John nos dice, nosotros los indígenas tratamos de proteger nuestros bosques ricos en maderas, pero la población no indígena es quien hace o genera la explotación para la exportación. Y me parece muy puntual el comentario de John, precisamente por ser cierto, ¿no? Sobre todo en la mosquita hondureña, pues hemos visto cómo el movimiento de ladinos en la zona ha ido a la mano de una sobreexplotación del bosque, pero también de una sobreexplotación y contaminación minera, ¿sí? Así que, bueno, de repente las verdaderas poblaciones con quien nos toca trabajar para ayudar a encontrarles fuentes de ingresos que no impliquen una enorme destrucción ambiental, son precisamente las comunidades ladinas. Okay. Ah, en esta ocasión, pues no contamos con la participación de un público desde Facebook Live y creo que eso explica el hecho de que tenemos unas cuantas preguntas menos, pero Yes. por supuesto que tenemos muchísimas preguntas más. Ah, la siguiente pregunta que te voy a hacer es una que pues es bastante especializada, ¿sí? Y es, ¿qué 6 herramientas le recomendarías a un luthier no comprar primero? ¿Sí? Alguien que viene empezando en la Bueno, lutería, ¿qué 6 herramientas? Y si nos las puedes mostrar en tu taller, nada mejor. ¿Sí? okay. Yo tendría que recomendar ese cepillo que ya le comenté que es mi herramienta más utilizada. No Sí, tiene que ser un número 4, podría ser un número 5. En mi opinión, ese es más útil. Y tengo, no sé, 20 cepillos. Obviamente cada uno tiene su uso, pero eso viene a la mano constantemente. Entonces sí, yo le
recomendaría es después sería como un formón de media pulgada, 12 milímetros, algo así. No va a poder hacer todo con esto, con esa medida. Por ejemplo, la ranura del del puente. cejilla, del puente, Sí. pero puede hacer un montón de su trabajo con solo un formón. Y esas dos herramientas no va a servir si no puede sacarle filo. Tiene que comprar entre esos una piedra y aún más tiene que aprender a afilar. Porque si no va a poder utilizar estas herramientas. La otra cosa súper sencilla sería solo una regla que tiene medidas muy finas. Esta lleva pulgadas y milímetros, pero no solo usa esta para dibujar, sino que para alinear diferentes partes, para ver el ángulo del mástil en relación con el cuerpo. Y si no tiene una referencia que esté recta, no va a poder trabajar a un nivel muy exacto. Tengo que incluir un banco, no tiene que ser así. Mejor, en mi opinión, así, algo muy pesado, pero tiene que ser un banco que pueda aguantar el trabajo. Si su banco no es estable, no es pesado, al darle con el cepillo, su madera e incluso el mismo banco se va a mover y va a ser súper difícil, especialmente porque estamos hablando de un trabajo muy, muy fino. Estamos hablando de hacer una mesa o una silla, estamos hablando de tapas de menos de 1/8 de grosor. Tenemos que controlar el grosor y las medidas de la guitarra son muy exactas, entonces tendría que incluir un banco de algún tipo. Ese banco romano que están haciendo ahí en Luthier Lab funciona igual, pero necesita dónde trabajar. No sé, eso creo que uno de tres. Y la otra es un poco raro, pero para mí es súper importante. Es un higrómetro. Ese es digital, pero hay otros que son mucho más sencillos, pero para un luthier es súper importante saber cómo está el ambiente, la temperatura, tanto la cantidad de agua en el aire, el porcentaje de humedad. Yo tengo eso que conecta con una aplicación en mi teléfono, entonces puedo recordar cada, no sé, cada 10 segundos durante el día, semana, mes, año, para ver cómo está un promedio de temperatura y humedad ambiental. Y eso me informa cuando quiero, por ejemplo, armar una caja. Si está muy seca, al momento de armar la caja, al subir la humedad, va a pandear, va a inflar la madera y eso es malo. También si está muy húmeda y yo estoy armando una caja, cuando se seque el aire, se va a reventar la madera. Entonces, eso es una lucha porque salud. Gracias. No podemos en el momento controlar el ambiente, al menos necesitamos saber cómo está y tomar decisiones basadas en esto. Es una excelente recomendación. ¿Sí? Si fueses a recomendar un serrucho, ¿qué serrucho recomendarías? Depende de esto. Para los trabajos brutos o
rústicos, algo así, con dientes grandes, pero al momento de empezar con la fabricación del instrumento, ya después de sacar sus bloques o la tapa, va a utilizar algo así. Mucho más. Saw o backsaw, no sé cuál sería el nombre, una sierra. Creo que el corte de eso es .030, algo así, si no estoy equivocado. Es muy fino, súper fino. Sí. Y por la mayoría de los trabajos, eso sería el serrucho, la sierra indicada. Sí, excelente. Sí. Jacob, ya nos has contestado una enorme cantidad de preguntas, nos has dejado entrar a tu taller, a tu espacio íntimo, y este ha sido pues un viaje fascinante. No sé si de tu parte hay algo más que le gustarías decir a nuestra audiencia. Pues sí, gracias, primeramente, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Ha sido muy bonito. De mi parte, solo quiero agregar que aún más importante de aprender ese de fabricación de instrumentos o lo que sea. Ahora es tiempo de conocer al Señor. Yo sé que eso no parece relacionado, pero es parte de mi vida y honestamente estoy muy preocupado por los demás, porque los tiempos en que estamos viviendo son muy inciertos. Pero Él no es incierto, Él es cierto. Entonces, yo diría que deben de conocer al Señor y si ya lo conoce, que se acerque más. Eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Jacob. ¿Sí? Te Un agradecemos placer. mucho todo el tiempo que nos has dedicado y toda tu generosidad a través de ya varios años con todas las personas que somos parte de Luthier Lab. Y pues, estos próximos años sé que van a ser todavía más productivos, ¿no? Cuando pienso en esa primera ocasión, reunidos en ese café en Ciguatepeque, dándonos una taza de café delicioso y platicando acerca de guitarras, y pienso en todo el tiempo que ha pasado y cómo toda la red en sí ha crecido, ¿no? No sé, yo estoy seguro que es probablemente tu opinión al respecto. No es taller, no son los talleres, sino que es realmente la relación entre las personas la que es lo más valioso, ¿no? Y eso pues Sí, implica a veces tener un poco de tolerancia, saber escuchar, y a veces le sorprenden a uno las cosas que salen con ello. A mí ha sido una experiencia enriquecedora y una enorme igual. parte de esa riqueza que yo he tenido en esta experiencia de Luthier Lab ha sido definitivamente conocerte a ti y a tu trabajo. Igual, Así que igual. muchísimas Siento lo gracias. mismo. A ustedes. Ha sido un placer. Quiero tomarme también un momento para agradecer a Alexis Agastume, a Grecia Osorio, a la doctora Olga Joya y al resto del personal del Centro de Arte y Cultura de la Universidad que nos ayudan a hacer posibles esta serie de programas. Y bueno, ya ha llegado al punto en que hemos comenzado a hablar acerca de hacer una serie más permanente, aunque más espaciada de programas, ¿sí? Que no suceda uno cada semana, pero quizás una vez al mes, 2 veces al mes, y bueno, continuar este contacto con el público. Además de ello, pues hemos entrado en pláticas con algunos de los luthieres que han estado en este programa acerca de la posibilidad de dar clases de lutería virtuales, más allá incluso de esta época de pandemia. Yo creo que, bueno, esta pandemia nos ha implicado una serie de retos y uno de ellos es la necesidad de reinventarnos, la necesidad de ver cómo esas aspiraciones que tenemos de hacer cosas no se deben de ver truncadas,
por el hecho de que estemos en una situación tan difícil, ¿no? Tenemos que seguir existiendo, tenemos que seguir viviendo y viviendo en el buen sentido, ¿no? Haciendo cosas posibles. Así que también quisiera tomarme un momento para agradecerle a mi departamento, al Departamento de Arte, que generosamente nos ha dado un espacio en los últimos 2 años para que funcione el Luthier Lab, y a la Facultad de Humanidades y Artes, con cuyo apoyo siempre hemos contado. Alexis, te agradecemos mucho el que nos prestes este espacio dentro del CAC para tener estas conferencias y para tener a personas maravillosas como Jay compartiendo sus espacios con nosotros. Gracias, Miguel. Realmente para nosotros es un mandato y a la misma vez, pues también es un honor poder transmitir y preparar estas conferencias, estos foros. Bueno, vos bien sabes que lleva bastante planificación, antelación, cómo vamos a manejar el guión y las temáticas, las convocatorias, nuestra querida amiga Lía Vallejo, quien pues arduamente y con mucho empeño y mucha disponibilidad y mucho talento nos diseña un afiche para poder publicitar el evento. Sin duda alguna, pues son tiempos difíciles, como bien apunta Jacob, y tenemos que readaptar algunas cosas y acostumbrarnos a cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Sin embargo, hay cierta ventaja en el hecho de que virtualmente podemos llegar a distintos lugares. Pues de hecho tenemos a don Carlos Vitanza todavía ahí conectado en este foro, y otras personas que también nos ven y nos escuchan en otros lugares como México, Costa Rica y otros España. lugares que Miguel, España, lugares donde Miguel a través de Luthier Lab tiene conocidos y contactos. Así es que pues nosotros muy fascinados, muy encantados, pues para ti como músico este es un tema muy importante de conocer y de tomar en cuenta, y que me enorgullece saber que Honduras tiene cuenta con esa naturalidad de producir maderas preciosas, y que, como dice bien, apunta Jacob, realmente tenemos que estar meramente agradecidos por tener esa bendición de que se puedan producir esas maderas acá, y luego tener la responsabilidad de ser muy cuidadosos con nuestro medio ambiente y nuestros árboles. Así es que ha sido un honor para nosotros, para el Centro de Agricultura, tener estas conferencias a disponibilidad del público. Recordarles que va a estar disponible esta conferencia ya para la noche, estimo yo, que ya va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver por si necesitan revisar algún dato que hayan creído relevante para tomar en cuenta. Y a la misma vez, pues también quiero agradecer, porque yo la verdad me lo he tomado como sorpresa, y quiero agradecerle a Claudia María Paz, que hoy nos ha hecho una traducción en señas, y realmente me siento muy, pero muy privilegiado Sí. saber que podemos llegar a personas que pues no nos pueden escuchar, pero que tienen ese enorme don de poder comunicarse a través de señas, algo que yo no sé y muchos de nosotros quizás tampoco sepamos. Así es que me he sentido muy honrado estarla viendo producir, y así es que tenemos un elemento agregado, ¿no? Un valor Sí, agregado a así esta es. conferencia, Muchísimas y gracias, que Claudia. Sí. fabricantes que a lo mejor pues de personas que no pueden hablar, no pueden escuchar, están viendo esta conferencia. Así es que, bueno, de antemano, pues resaltar ese agradecimiento a Claudia María. No la conozco, honestamente. Ojalá nos pueda dejar su correo electrónico en el chat para pues, hacerle una mención especial, al menos pues en nuestros informes, ¿verdad? Y así como lo estamos haciendo en este momento. Sí. Muchísimas gracias, Claudia, y ojalá que la podamos tener en las próximas conferencias. Para nosotros es un tremendo valor agregado contar con una persona con su conocimiento. Muchísimas gracias. Sí. Jacob, muchísimas gracias por tu tiempo. Y muchas Ok. gracias por ese mensaje esperanzador del cual estoy completamente de acuerdo.